este tema porque más que nada para entender cómo está la situación actual y qué tanto se ha insultado desde la asunción de Milei o de estos últimos años por lo menos. Vamos a hablar al respecto con Emilia Reiser, que ya está conectada, politóloga y consultora política de la UBA, para poder conversar de todo esto. Emilia, querida, buen día. Acá Lauchi y Barto te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya se ríe, pero perdón, ¿por qué se ríe? Ya recuerdos de guerra, le trae recuerdos. War Flashback, ¿qué tiene? Sí. No, y además los estaba escuchando y pensaba muchas cosas que esta misma conversación que tuvieron ustedes nos disparó pensar y armar este informe que bien comentaban es sobre violencia política. Y ahora les comento un poco de qué se trata y cómo lo armamos, pero básicamente uno de los principales interrogantes y disparadores fue qué pasa que siendo presidente y una cosa es, entendemos que una cosa es la campaña y lo que uno pueda ver y escuchar de la campaña, y otra cosa es el ejercicio de la institucionalidad, de todo lo que implica ser un presidente o llevar adelante un gobierno, porque no es solamente el presidente. Entonces, bueno, eso un poco nos llevó a pensar este informe, por eso me reía, pensaba todas las conversaciones internas claro, que tuvimos también a raíz de eso. Debe haber sido tremendo, bueno, no me quiero imaginar las cosas que se deben haber encontrado, pero metámonos de lleno ahí, Emi, ¿cómo fue el proceso, cómo arrancó todo para el informe este? Bueno, les cuento un poquito en términos metodológicos. Nosotros trabajamos con herramientas de recolección de datos, cantidad de datos masiva en las redes sociales. Y con eso me refiero a toda la conversación pública de las redes sociales y páginas web, blogs y demás. Dos aclaraciones, no es solamente las redes sociales, ni tampoco solamente Twitter, si bien en Twitter es donde ocurre la mayor parte de la conversación política sobre todo, pero de la conversación pública en general y en la Argentina en particular, sino que también relevamos todo lo que es las páginas web que son públicas, eso incluye medios de comunicación, blogs y demás. Lo que hicimos fue elegir un grupo bastante amplio de insultos que se suelen usar en la cotidianidad de las redes y en la política argentina, y relevamos qué había pasado con esos insultos en los últimos 2 años. Bien. Y en total relevamos que se usaron más de 23 millones de veces. ¿23 millones? Insultos, son alrededor de 20 insultos. ¿Cómo? Es una barbaridad el número, 23 millones. Sí. 3 millones en 24 meses, ¿no? Más o menos un promedio de 1 millón de insultos publicados por mes. Y el principal pico había sido durante la campaña de 2023. Claro. Durante la campaña que contamos entre julio y noviembre, que incluye desde el primer mes antes de las PASO hasta noviembre después del balotaje, o sea, cuando te pasa el balotaje, 5 millones de insultos congregados en esos meses, ¿no? Y después lo que vemos es que una tendencia que sigue, no es que, bueno, termina la campaña, pasa toda la beligerancia propia de esa campaña y vuelve a como estaba antes. No, la tendencia es en ascenso. Entonces pasamos de tener 900 insultos por día antes de la campaña a 1.300 durante la campaña, perdón, por hora antes de la campaña, 1.300 por hora durante la campaña. Increíble. Y 1.600 por hora en diciembre, cuando Milei asume diciembre, enero, los primeros meses de la gestión. Después es un poco se apacigua, pero la verdad es que sigue con una tendencia a la alta. Y eso es algo realmente preocupante para lo que tiene que ver con los márgenes de lo decible, digamos, en la conversación pública argentina y a los niveles a los cuales estamos ya casi acostumbrados a manejarnos. Bueno, vos le preguntabas a Barto qué veía ella en las redes sociales. Bueno, todos vemos esto, ¿no? Es algo que en números es impactante, pero es algo con lo que nos cruzamos día a día. Ahora, y aparte, perdón, pero habla más de un clima social, porque ni siquiera es dirigido a la política, personajes políticos, orientaciones políticas, sino como hay mucha violencia en términos generales también. Exactamente. Y una de las cuestiones que más nos preocupaba a nosotros cuando veíamos todo esto es, bueno, cómo establece lo que nosotros llamamos una estética de la violencia. Nosotros trabajamos en este informe también con el asesoramiento de Natalia Eruguete, que es cientista, estudia muchísimo todo lo que tiene que ver con masividad de datos, ella es investigadora de CONICET y demás, Argentina, trabaja estos temas, y con ella hablábamos de esto de la estética de la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco la libertad de danza, vamos a decir, para no
poner todo el foco en Milei, establece un poco el campo de juego y las reglas de juego, ¿no? Entonces, los demás jugadores de la política entienden que hoy en día las reglas para jugar, para discutir con Milei, primero, es jugar en el campo de juego de las redes. Digo, nos centramos a la discusión política en las redes y por fuera muy poco, y por otro lado hacerlo mediante insultos. Y así encontramos que Cristina de golpe empieza a publicar insultos, que Juan Grabois también tiene el insulto muy a la mano, no es solamente que queda encapsulado en, bueno, los que hoy conforman el gobierno nacional. Entonces eso también nos parece algo realmente para poner un poco la atención, porque es, bueno, todos están corriendo un poco hacia un incremento de la violencia, que después lo que vemos es que no termina solo en las redes, esto ya lo sabemos. Claro. Hemos escuchado cada vez con más frecuencia cómo de discusiones políticas terminan en a los golpes o asesinatos, lo que ha ocurrido siempre, pero bueno, también eso tiene sus consecuencias, ¿no? Lo simbólico pasa a lo real, no queda solamente en el plano de lo verbal. Sí, no, me imagino además, primero teniendo en cuenta de que Twitter es una plataforma en la que no se bloquea ni se censura absolutamente nada. O sea, vos podés decir cualquier cosa y no va a ocurrir nada. Entonces me imagino de que también el campo del insulto ahí tiene, bueno, vía libre para decirse cualquier cosa. Y después, ¿sabés en lo que me acordaba, Emi, de los escrachos que hubo seguidos a Grabois? Que lo agarraban en la calle y lo empezaban a putear, decir cualquier cosa. Digo, pareciera ser que ese clima de las redes, que como bien decías, se traspasa a las calles, hace que esté permitido cualquier cosa. Vos podés agarrar a cualquier persona en la calle, cualquier político o persona que te cae mal, y empezar a putearlo como si no hubiera consecuencias, digamos. Sí, como si no hubiera consecuencias, por un lado, y por otro lado también es la imagen que da la política de cómo hoy en día se da la discusión política. Claro, entonces, cada vez es eso. Bueno, sí, hay mucha preocupación por el uso de estos términos, sobre todo en el gobierno nacional, pero si después eso se replica del otro lado, estamos convalidando. Y por otro lado hay otro componente, que es el de los medios de comunicación, que nosotros también lo relevamos en el informe, que los medios de comunicación, al titular Milei le dijo imbécil a X, el que a ustedes se les cruce por la cabeza, seguramente puede ser cualquiera. Cualquiera. O lo mismo, Cristina le dijo idiota, bla. Eso también es reproducir. Claro. Quienes no lo vieron en las redes lo van a ver en los titulares de los principales medios de comunicación. Entonces también eso es en algún punto convalidar esta elevación un poco del tono, esta violencia incremental de la conversación pública, porque el reproducir también estamos de alguna forma legitimando y validando ese tono. Aparte de eso, pensaba, ya ni siquiera es necesaria la cuestión de los trolls. ¿Se acuerdan que antes, como para vos poder decir algo y pasarte de tono lo que sea, tenías que ser un troll, un usuario anónimo? Y eso también se fue como corriendo. Hoy en día cualquiera dice cualquier cosa y ni siquiera desde el anonimato. Sí, bueno, eso recién lo decía Lautaro, más que nada desde la llegada de Elon Musk a X, ¿no? Y cómo se bajaron muchísimo las regulaciones sobre el tono del discurso, y ahora lo que podemos esperar es que eso sea cada vez peor, claro, ¿no? Después de la asunción del otro día, y bueno, y el rol que va a tener Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, y el rol que van a tener en sí las plataformas digitales y los principales CEOs de las plataformas digitales en Estados Unidos, lo que anunció Meta hace un par de semanas. Bueno, todo tiene que ver con permitir que estos agravios, podemos decir, para no llamarle violencia, estas falta de respeto, el eufemismo que queramos usar, esté cada vez más presente, sea cada vez menos regulado. Entonces, quienes no quieran someterse a eso se terminen retirando y terminen ganando cada vez más espacio quienes manejan ese discurso o quienes quieran subirse a ese discurso para llevar adelante una discusión o una discusión política en este caso, ¿no? Emi, ¿se sabe quiénes son los políticos que más insultos reciben o cantidad de insultos que ha dicho algún político en particular? Tipo, Milei este año dijo tanta cantidad. ¿Eso se tiene en el informe también? Sí, nosotros eso lo relevamos, como les decía, cruzamos este grupo de insultos que seleccionamos, que también lo filtrábamos porque hay algunos insultos de más uso cotidiano, claro,
que a veces ensucian un poco la muestra, y después los cruzamos con los dos principales referentes políticos. Sin duda Milei es el que más insulta, y está entre los usuarios que más insultaron en los últimos 2 años. No es el primero, si no me equivoco es el 7º u 8º, pero tiene alrededor de 800 insultos en 2 años, o sea, eso es más de un promedio de 1 por día. Él es el que más emite. La principal receptora es Cristina. Tampoco estoy diciendo algo que no vamos a esperar. El uso de la palabra corrupta, chorra y demás son los principales agravios que recibe Cristina. Ella, en algún punto, con eufemismos emite algunos como, bueno, idiota, le dice idiota al gobierno nacional, a Caputo, a Milei y demás. Pero bueno, ella es la principal receptora. Y después hay otros como, por ejemplo, Martín Lustó, que si ustedes recuerdan lo que fue el año pasado, todo lo que tuvo que ver con el debate de las universidades públicas. Sí. Bueno, como principal referente de la UCR nacional es uno de los principales que recibe agravios, y ahí tiene que ver un poco más con lo que decíamos antes de, a diferencia de Cristina, una acción digital más armada, ¿no? Es más, bueno, las comunidades digitales, en este caso principalmente afines al gobierno nacional, lo tienen como punto, lo tienen en distintos momentos, no siempre como punto, entonces accionan para encuadrar la conversación en contra de Martín Lustó sobre algún tema en particular. El tema de las universidades fue bastante emblemático, ¿no? Y se sabe... pero la verdad es que... Perdón. No, va más o menos en la línea, porque quería saber si tenían en cuenta qué tipo o cuáles eran los insultos más utilizados, pero eso ya más para ver yo cómo puedo ampliar mi diccionario. Mirá, entre los insultos más utilizados, bueno, está el chorro, corrupto, bien. Curro. Curro. Esos son los más típicos. Pero después hay mucho en contra de los medios de comunicación. Mirá. Los periodistas son de los principales receptores en un punto, o destinatarios, mejor dicho, de los insultos de Javier Milei. La típica de ensobrados, que, a ver, son palabras que en sí pueden no significar necesariamente un insulto, pero se usan como insulto, entonces por eso los contemplamos. Entonces, eso, también, o chorros, o ensobrados, ratas, o mentirosos usa mucho también. Él no usa mucho la palabra ratas. Sí, bastante. Ahora también... bueno, están sumando nuevas palabras al vocabulario de insultos. Tomamos nosotros los más masivos, pero por ejemplo, la idea de la mentira, de que lo que están diciendo nosotros es una mentira, que son unos mentirosos, está muy presente también, ¿no? Y bueno, podemos pensar en la idea de la posverdad y demás. Bueno, se acusan unos a otros de mentira, de mentirosos, y la conversación en torno a la verdad o la falsedad de las distintas opiniones está muy presente. Y se usa como insulto. Bueno, son todos unos mentirosos, todos unos farsantes y demás. Pero bueno, sumando esto, lo que preguntaba, si los ensobrados, curros, farsantes, inútiles, imbéciles, bueno, puedo seguir. Pero también la idea de la inutilidad de los... cuando fue todo al inicio del gobierno de Javier Milei y lo que fue un poco la idea del achicamiento del Estado, los despidos y demás, la idea de la inutilidad de los funcionarios públicos o de la administración pública en general y todos sus trabajadores, que eran unos inútiles, que eran unos ñoquis. Bueno, todo eso construía también una retórica violenta dirigida hacia los trabajadores y a instalar una idea de lo que eran los trabajadores estatales, ¿no? Tremendo. Bueno, lindo panorama. Me quedé preocupado con... Bueno, ya se sabía. Lindo, pero... No, claro. Lindo charlar con vos, Emi, ¿no? Lo que está pasando. Pero digo, esto de que el campo de juego y las reglas las definen ellos, ¿no? Y sí. Hoy en día estar en la conversación política implica, bueno, hacer un poco lo que hacen ellos, sumarse, putear. Me da intriga qué es lo que pasaría antes, hace ponerle 5, 6, 7 años en las redes sociales, si el insulto era tan un arma poderosa como lo es ahora, o si tal vez era algo que se usaba más para meme o para boludear.
no sé, me genera intriga como era la No, cuestión ahí antes. él estaba más en los medios, me parece. Recordemos Baez, o sea, todos los casos de Cristina buscando al muerto supuestamente que estaba. O sea, se han dicho Los bolsos de barbaridades, López. los bolsos de López, que Néstor estaba enterrado en el sur. O sea, me parece que iba más por los medios. Sí. Emi, gracias por la charla. Gracias por todo lo que hacen también, que siempre es espectacular. Y bueno, ojalá podamos seguir charlando más adelante. Gracias a ustedes y bueno, quien quiera mirar el informe completo está en nuestras redes de ADOC en Twitter o X, y también lo pueden encontrar online, que es un informe bastante largo y completo, pero bueno, vale la pena para ver un poco, para pensar un poco en el contexto en el cual estamos. inmersos, ¿no? ¿Sos de Pero gracias a insultar? ustedes. ¿Sos de insultar, Emi? ¿Sos una persona que insulta en su vida cotidiana o es más Yo me educada? insulto mucho a mí misma. No, a perdón. mí misma me insulto mucho. No, por favor. Se relame tu terapeuta, Emi, con esto que estás diciendo. Se agarra la billetera tu psicólogo. Se empieza a construir la casa. Claro, ya está haciendo la casa ese hombre. Así estamos. Sí. Gracias, Emi, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ahí estaba, Emilia Reiser. Che, no, ¿sabes por qué le pregunto? Porque el ejercicio del buen insulto es un arte. No de la manera que lo Ayuda para usan en descargar. redes. Y putear bien también, hay que saber putear. Hay que saber putear. Tampoco todo el tiempo, no vas a andar insultando a cualquier persona. Yo ahora estoy muy tranquila, pero tuve épocas de putear. ¿Ah, sí? Sí. Sí, a mí me gusta putear con estilo. A mí me gusta decir mucho mi